Reciban la bienvenida, alumnas y alumnos, a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado de secundaria. Soy la maestra Nayeli Rosa Saldaña y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes para abordar el contenido Aprendiendo del conflicto. Y para complementar la información, en esta ocasión me acompaña Nadia Jiménez, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Nadia? Muy bien, maestra, gracias. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, así que les invito a que se pongan cómodas y cómodos y aprovechen al máximo todo lo que hablaremos a lo largo de la sesión. Así es, y antes de comenzar, me gustaría recordarles que hay que mantener las medidas para evitar riesgos de contagio, tales como usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente con agua y jabón, eviten tocarse la cara y, en la medida de lo posible, quédense en casa. Esto es importante para cuidarse y cuidar a sus familiares. En esta sesión reflexionaremos sobre algunas situaciones que derivaron en conflictos. Además, analizaremos algunos testimonios que nos compartieron las y los adolescentes, los cuales nos servirán como apoyo para describir los intereses y necesidades presentes en los conflictos, pues estos ocasionan que las personas se separen y se genere un problema entre las y los involucrados. El propósito es que comprendan y analicen cuál es la forma más conveniente para lograr objetivos personales sin dañar a otras personas. ¡Claro! Y para dar inicio es muy importante contar con sus materiales de trabajo, su cuaderno o una hoja, un bolígrafo o un lápiz, y así como su libro de formación Cívica y Ética para complementar información. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Elaboren sus propios apuntes y resalten las ideas más importantes. ¿Están listas y listos? ¡Comenzamos! Los conflictos se manifiestan cuando hay contraposición de intereses, necesidades y valores entre dos o más personas. Es decir, hacemos distinciones entre yo y otra persona, entre nosotras y nosotros, o ellas y ellos. En el conflicto, cada quien entenderá su verdad según su percepción y para ello deberá establecer una diferencia que sustente su visión. En la resolución del conflicto es indispensable el uso del diálogo y la comunicación, pues esto dará pauta a expresar nuestros intereses y necesidades con las y los demás. Nadia, ¿podríamos decir que los conflictos son lo que nos hace creer que todo el mundo está en contra nuestra? Pudiera ser, maestra, pero no es tanto que el mundo esté en nuestra contra. Simplemente los conflictos surgen en todos los contextos en los que hay una interacción entre las personas. Por ejemplo, la familia, la escuela, el grupo de amigas o amigos o en la comunidad. Por lo general, percibimos un conflicto como algo negativo dentro de la convivencia, ya que implica gastar energía y tiempo, por lo cual decidimos no enfrentarlo o buscar evadirlo. A ver, maestra, le pregunto, ¿se podrá considerar un conflicto como algo positivo? Antes de dar mi respuesta, me gustaría saber si ustedes en casa han logrado resolver un conflicto usando el diálogo y sin dañar a la persona involucrada. Mientras ustedes y yo pensamos en nuestra respuesta, acompáñenos a ver y escuchar el siguiente video que nos permitirá responder a la pregunta: ¿cuáles son los elementos básicos del conflicto? Los elementos básicos del conflicto son tres: el problema, las personas involucradas y el proceso. El problema. Analizar el problema nos permite entender un conflicto, y para entender la magnitud de este, debemos separar lo fundamental de lo accesorio, comprender sus causas, intereses o valores involucrados, y finalmente, verificar que los datos sean correctos. Por ejemplo, en el sismo de 2017, podemos identificar dos posturas encontradas en cuanto a formas y medios de comunicarse. Un sector de la sociedad se comunica a través de los medios tradicionales, TV, radio, periódico, y otros lo hacen mediante las redes sociales. Las personas involucradas. Se identifica a las partes involucradas,
sin confundir a las personas, que son quienes representan el conflicto, con el conflicto mismo. Un sector de la sociedad argumenta que las redes sociales no reportan beneficios porque se usan solamente de manera negativa, mientras que el otro sector argumenta que el uso de las redes sociales debe aprovecharse por el potencial que tiene en diversas actividades de la vida cotidiana y en la vida académica, lo que nos permitirá conocer cómo es que los implicados se relacionan y valoran en esa situación. ¿Cómo es que las partes involucradas manifiestan sus sentimientos y emociones? ¿De qué manera estos sentimientos y emociones condicionan las percepciones que se tienen en torno al problema? ¿Cuáles son sus actitudes ante el conflicto? El proceso. Por último, se analiza la manera en que ha evolucionado el conflicto. ¿Cómo se definen las posiciones de los participantes? ¿Cómo varían estas relaciones de poder que tienen los involucrados en el conflicto? ¿Cómo es que los participantes conciben la situación y de qué manera se ha comportado cada uno para obtener lo que desea? ¿Lograron identificar los elementos básicos del conflicto? Maestra, ¿recuerda cuáles son? Claro que sí, Nadia. Son el problema, las personas involucradas y el proceso. Es correcto. El conflicto es un momento en el cual se manifiestan diferencias de intereses y valores relacionados con ciertas necesidades de las y los involucrados, los cuales pueden ser económicos, ideológicos y biológicos, entre otros. Eso que mencionas es muy importante, ya que cuando los intereses de una de las partes involucradas chocan con los de la otra persona, se presenta un problema. Y al no resolverlo, comienzan los conflictos. Y esto a su vez implican algunos elementos como la desconfianza, la falta de comunicación, temores, malentendidos y emociones negativas, entre otros efectos. Exacto, maestra. Y el peor momento llega cuando el conflicto se ha hecho más grande y difícil de controlar, por no enfrentarlo o perdemos la tranquilidad por dar respuestas sin reflexionar. Además de que no buscamos dar respuestas a preguntas como ¿qué? ¿Y por qué sucedió? Ahora, para dejar más claros los elementos del conflicto, analicemos juntas y juntos las siguientes historias que nos comparten las y los adolescentes de diferentes estados de la República. Hola, soy Fernanda. Recuerdo haber tenido una situación conflictiva con unas compañeras de salón de clases. Las otras compañeras estaban catalogadas como las más populares por destacar en sus estudios. Un día el maestro nos dejó una dinámica de preguntas y respuestas por equipo. Al comenzar el juego, todo mi equipo comenzó a contestar rápidamente las respuestas, pero en ese momento Jennifer, la líder del otro equipo, vio que estábamos llevando ventaja y le comentó al maestro que mi equipo estaba haciendo trampa. Entonces, los integrantes de mi equipo nos defendimos comentando que lo hacíamos más rápido porque habíamos estudiado y por eso teníamos las respuestas. Pero Jennifer se enfureció y su equipo comenzó a gritarnos diciendo que no era cierto y que ellas tenían la razón. Ella seguía gritando e insultando al equipo, al grado de ofender a una de mis amigas diciendo que era una manipuladora, haciéndola llorar. Me llamo Joshua. Todo comenzó un día en la entrada de la escuela. Me dirigí hacia mi salón y era un día muy lluvioso, por lo que nos pidieron que entráramos por el pasillo donde transcurría mucha gente. Entonces, un niño viene y me empuja hacia la pared. Me da un cabezazo y me avienta, por lo que perdí el equilibrio. Apenas pude ver la cara del compañero, solo pude ver que venía con dos chicos. Se fueron corriendo y ya no pude hacer más. Yo me metí al salón. Mis compañeros empezaron a hablar del problema, siendo que me estaban buscando para pelear en la salida. En realidad no tuve miedo, porque yo no iba a pelear y tampoco estaba buscando pelear. Llegando a casa, mi mamá me notó extraño, más callado de lo normal, por lo que después de mucho insistir le platiqué el incidente. Ella me dijo que iría a hablar con la directora. De la dirección me mandaron a hablar. Preguntaron el nombre del alumno que me agredió,
pero yo no lo sabía, solo sabía el grupo en el que estaba. Lo identifiqué y llamaron a su mamá. Cuando la señora estuvo presente, fue que nos preguntaron a los dos el motivo del conflicto. Ahí se mencionó que mi compañero tuvo esa acción porque yo lo había pisado. Sin embargo, ese pisotón fue accidental. Incluso no lo noté. Señaló que reaccionó de esa manera porque sus amigos lo alentaron a hacerlo. Afortunadamente, su mamá le hizo ver que estaba mal su reacción, ya que mi pisotón fue accidental y lo que él hizo fue premeditado. La directora tomó medidas de acuerdo al marco para la convivencia. El compañero fue suspendido y días después regresó. Nos encontramos y no pasó nada, ni para bien ni para mal. Mi mamá y la directora me hicieron ver que lo mejor fue no reaccionar de manera violenta a la agresión. En su momento no lo entendí, pero ahora sé que tenían razón. Algunas de las historias que nos contaron suelen pasar en la adolescencia. Como pudieron darse cuenta, en ambos casos los conflictos se detonan a partir de los intereses y necesidades de las y los involucrados, pero también por la intolerancia e incluso se llegó a la violencia física, como en el caso que narró Joshua. Cabe mencionar que el diálogo se distorsiona cuando una de las dos partes se enoja y dicen palabras que hieren, como en el caso que nos narró Fernanda, donde su equipo fue acusado de hacer trampa. Exacto. El caso de Fernanda se convierte en problema cuando una de las partes se niega al diálogo o a cooperar, lo cual genera dificultades para expresar lo que pensamos y sentimos. En efecto, Nadia, eso se manifiesta cuando se dicen palabras que lastiman la dignidad de las personas y buscan hacer sentir inferior a los demás. En cuanto a la violencia que sufrió Joshua, se derivó de la falta de comunicación entre las partes en conflicto y por la presión de los amigos de una de las partes. Derivado de ello, se hace manifiesta la importancia de favorecer la comunicación asertiva entre las personas, lo cual puede contribuir a solucionar las diferencias antes de que se conviertan en conflictos graves. Maestra, retomando la pregunta que planteé al inicio, ¿se podrá ver el conflicto de manera positiva? Antes de darte mi respuesta, Nadia, me gustaría explicar algunas actitudes que tenemos cuando existe un conflicto. Veamos cuáles son. Actitudes ante el conflicto. Al analizar nuestra propia actitud, nos damos cuenta que incurrimos en lo siguiente. Competición. Yo gano, tú pierdes. Conseguir lo que yo quiero sin importar lo que tenga que pasar, así sea por encima de alguien. Por lo tanto, lo más fácil es que otras y otros pierdan, por lo que discriminamos y excluimos. La consecuencia es lastimar la dignidad de las personas. Sumisión. Yo pierdo, tú ganas. Las personas tienen dificultad para manifestar a otras sus ideas, sentimientos o intereses, ya que eso puede generar tensión o malestar. Se aguantan hasta que ya no pueden más y destruyen y se destruyen. La consecuencia es que se padece el miedo y la frustración. Evasión. Yo pierdo, tú pierdes. No se enfrentan los conflictos por miedo o por pensar que se resolverán algún día o solos. La consecuencia es que no hay diálogo y continúa el conflicto. Cooperación. Yo gano, tú ganas. Ambos tienen un deseo de solucionar el conflicto. Optan por la no violencia y por ser coherentes. Cooperar no es acomodarse. La consecuencia es que ambas partes proponen alternativas para solucionar el conflicto. Negociación. Ganamos todas y todos, aunque cedemos algo. Las partes involucradas buscan una salida al problema. Son capaces de ceder en algo que afecta sus intereses por el bienestar de todas y todos los involucrados. La consecuencia es que se involucran en acciones solidarias y consideraciones. Descubren que hay alternativas. Ahora sí, Nadia, tomando en cuenta nuestras necesidades y actitudes, se puede ver
un conflicto de manera positiva al hacer uso del diálogo. Así todas y todos ganamos y somos responsables de nuestras acciones. Muy buena respuesta, pero ahora le vuelvo a preguntar, maestra. ¿Sabía que un conflicto tiene una trayectoria? ¿Podrías explicarnos cómo funciona? Con gusto. Revisemos la siguiente información donde se explica este proceso. La trayectoria de un conflicto. En una convivencia existen diferentes intereses y necesidades, por lo tanto, hay tensión en la convivencia y como consecuencia surge un conflicto. Tenemos dos opciones, la colaboración y la negociación o la confrontación. Si elegimos la primera, se sugiere hacer lo siguiente: hablar de lo ocurrido sin herir, expresar pensamientos y emociones de manera asertiva, buscar alternativas pacíficas, establecer acuerdos entre todas y todos. Ahora, si elegimos la confrontación, habrá competencia, dificultad de diálogo, solo se aceptará un punto de vista sin tomar en cuenta a las y los demás y habrá manifestaciones de violencia. ¿Qué les pareció? ¿Alguna o alguno de ustedes ha pasado por una situación similar? Mientras reflexionan sus respuestas, ¿les parece si, para ahondar en lo que acabamos de presenciar, realicemos el siguiente ejercicio? ¿Estás de acuerdo, Nadia? ¡Claro que sí! ¿Qué hacemos? Primero, cierren los ojos por un instante. Tú igual puedes hacerlo, Nadia. Ahora, traigan a su mente algunas situaciones conflictivas que hayan tenido, ya sea en casa, en la escuela o con alguna amiga o amigo. Ahora, consideren las siguientes preguntas para reflexionar sobre la situación que recordaron. ¿Qué piensas sobre el conflicto que recordaron? ¿Qué sintieron en el proceso del conflicto? ¿Qué solución podrían haber dado? ¿Ya lo tienen? ¿Están listas y listos? ¿Estás lista, Nadia? Abran sus ojos. En su cuaderno, elaboren un cuadro comparativo de 4 entradas, como el que aparece en pantalla. En la primera columna, del lado superior izquierdo, escriban lo que pensaron sobre su conflicto. En la segunda columna, anotarán lo que sintieron en ese momento. En la tercera columna, anoten cómo actuaron. Dense un tiempo para analizar su conflicto. Una vez que terminen, en la cuarta columna, redacten una solución positiva, acorde a lo que hemos visto durante la sesión. Fue una gran idea hacer el análisis de un conflicto que enfrentamos en el pasado. Para detallar lo que ya hemos hablado durante la sesión, revisemos la siguiente información sobre 3 aspectos que se presentan durante el conflicto y que debemos de separar para llegar a una solución. Separa para aprender. Recordemos el primer video donde se mencionan los 3 aspectos presentes en el conflicto: la persona, el proceso y el problema. Respecto a la persona, primero se deberá aprender a colaborar para resolver y después tomar en cuenta la percepción, las emociones intensas y la imagen o el prestigio de las personas. En el proceso se deberá aprender a controlar las dinámicas destructivas de la comunicación y a analizar los procesos surgidos hasta el momento para poder aprender de los aciertos y errores. Por último, tenemos el problema. Deberán aprender a buscar soluciones y las herramientas para trabajarlo, tales como describir el meollo del asunto. ¿Cuáles son sus intereses y necesidades que están detrás de la posición que mantiene cada parte? Espero que con esta información terminen de complementar su cuadro de 4 entradas. También es importante señalar que los conflictos son parte de la convivencia cotidiana y que es importante considerar la diversidad y la diferencia como un valor que enriquece la convivencia, pues vivimos en un mundo con una gran variedad de gustos, intereses, metas,
formas de ver y considerar la vida, entre otras cosas, que nos ayudarán a crecer como personas. En efecto, maestra, el reto que se plantea es cómo aprender a enfrentar y resolver los conflictos de una manera constructiva y no violenta. Para ello, les propongo hacer un video corto con su celular o algún otro dispositivo, un audio o un podcast, usando diferentes recursos para su elaboración. Se pueden ayudar usando alguna aplicación de su preferencia para ser más creativas y creativos. ¡Excelente idea! ¿Y qué harán? Pues servirá para que den a conocer cómo fomentar la resolución de conflictos, sugiriendo algunas ideas para lograr objetivos personales sin dañar a otras personas. Una vez finalizado el trabajo, lo pueden compartir con su comunidad educativa. ¡Qué bien! Con el uso de la tecnología es más fácil difundir la información. Ahora, analicemos el siguiente fragmento audiovisual. Les ayudaría mucho poner en práctica lo que hemos hablado durante la sesión y juntas y juntos podemos dar una solución. Escuchémoslo y veámoslo. Hola, ¿cómo estás? Hola, la verdad muy molesta. ¿En serio? ¿Y eso? Es que ayer discutí con mis padres. Me dijeron que me estoy volviendo adicta al celular y a la computadora. Wow, ¿de verdad? A mí también me dicen eso. Para mí, estos son unos aparatos muy útiles. Por ejemplo, después del sismo del 19 de septiembre, fueron el medio por el cual mucha gente se pudo comunicar entre sí. ¿Y sigues enojada? No, ya no. Ayer hablé con mis padres. Y aunque sí, al principio discutimos un poco, finalmente cada quien dio sus puntos de vista y argumentos acerca del uso de la computadora, el celular y en específico de las redes sociales. Dijimos sus ventajas, desventajas, riesgos, así como los compromisos que debemos de cumplir tanto ellos como yo. Ok, ¿y luego qué pasó? Pues finalmente pudimos llegar a un acuerdo. Dijimos que lo más importante es saber el uso que les damos, así como con qué propósito y en qué momento los utilizamos. Muy bien, yo digo que el diálogo fue muy importante en esta situación, ya que cada quien se pudo poner en el lugar del otro. Analicemos la primera parte del video usando los 3 aspectos del conflicto: persona, proceso y problema. Ubiquemos el aspecto de las personas. ¿Me ayuda, maestra? Claro, Nadia. Primero, la joven discutió con sus papás sobre el uso del celular. Ahí vemos que los papás y la joven tienen una perspectiva distinta sobre el uso del celular y la computadora. También tenemos el otro aspecto, el proceso. La joven plantea la situación controlando el mensaje de comunicación. En la última parte del video llegamos a la fase del problema. Y como ya lo habíamos mencionado en el esquema, se destacan las necesidades humanas y la necesidad de reconocerlas. En este caso, la joven logró establecer el diálogo con sus padres, reconocieron los intereses y las necesidades de su hija con el uso de la tecnología y buscaron una solución de manera conjunta. Con esta información, ejemplificamos y analizamos los 3 aspectos del conflicto. ¿Y ustedes cómo resolverán sus conflictos de ahora en adelante? Recordemos que el conflicto es parte de la convivencia. Veamos y escuchemos el siguiente video. Según Binaburo y Muñoz, los conflictos son un hecho natural de la vida. No son ni positivos ni negativos, sino que depende de cómo respondamos ante ellos. En consecuencia, los conflictos pueden ser desagradables e inconvenientes o bien convertirse en oportunidades para aprender más sobre uno mismo y otras personas. De esta manera, se pueden afrontar como un elemento provechoso que permita la evolución y transformación de las ideas entre las partes involucradas. Para ello, es necesario saber utilizar correctamente ciertas habilidades, instrumentos y procedimientos. Uno de los más importantes es el diálogo. El diálogo es la herramienta más concreta a la mano y efectiva que tenemos los seres humanos para resolver las naturales divergencias que surgen en la convivencia. En la concepción socrático-platónica, el diálogo es una opción al pensamiento no autoritario.
La democracia va aparejada a la capacidad de dialogar y de lograr consensos para garantizar el desarrollo humano. El lenguaje que se usa en cada diálogo obedece siempre al contexto en que éste sucede. Para Sócrates, el único diálogo es el genuinamente cooperativo. Tal tipo de diálogo es siempre uno con el interlocutor y no contra él. Él también decía que un pseudodiálogo motivado por el simple deseo de vencer al interlocutor no es un diálogo genuino. El diálogo también es el mejor instrumento para prevenir conflictos, ya que en la medida en que se mantiene una comunicación constante con los otros, a través de espacios inclusivos y democráticos, la convivencia mejora y las agresiones disminuyen. Estamos por concluir la sesión, así que hagamos una breve recapitulación. Al inicio de la sesión, comentamos que el conflicto surge a partir de los intereses, necesidades y valores entre dos o más personas. También analizamos algunos ejemplos de situaciones que nos compartieron las y los adolescentes, en donde resaltan la trayectoria que tienen los conflictos. Y por último, explicamos los 3 aspectos que conlleva el conflicto. Les invito a consultar su libro de texto para complementar la explicación que compartimos. Aún nos queda mucho por aprender. Agradezco la compañía de Nadia en esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. Les invitamos a que continúen aprovechando esta ventana y, por supuesto, a que sigan adelante en este ciclo escolar. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.